y hueso. ¿Ya? ¿Por qué hago esa mención? Porque usualmente la infección empieza así. De arriba a abajo. ¿Ya? Entonces, hay infecciones que son superficiales de la epidermis. Ejemplo, el impétigo. Ya vamos a ver el impétigo. La erisipela. La erisipela está en la epidermis, superficial. La micosis superficial, los hongos, la dermatomicosis, la tiña, es también. Y esto, ¿cómo se llama esto? La capa córnea, no sé. Es la capa córnea, porque a los honguitos les gusta la queratina, y eso está en la capa córnea. Pero, por ejemplo, una lesión que tienen ustedes, o un bicho que les pica, se hace una herida, a veces la herida es profunda, y se mete. ¿Ah? Entonces ya llega a la dermis profunda, llega a la grasita, que saben donde hay grasa hay inflamación, y eso se llama celulitis. O sea, la celulitis es una infección más profunda. Más profunda. ¿Ya? Más profunda. Por eso es que cuando ustedes ven la celulitis, eso está rojo, está hinchado, duele, ¿no? ¿Toda inflamación indica que es infección? Ajá, aquí la pregunta dice, ¿toda inflamación indica que es infección? La respuesta es la siguiente. Cuando hay una infección, hay un proceso inflamatorio. ¿Ya? Y si hay un proceso inflamatorio, hay inflamación. O sea, toda infección siempre tiene un componente inflamatorio. Recuerden que inflamación, y eso es algo más para que lo vayan recordando, nosotros hablamos en la tercera clase, cuando hablamos de inmunidad innata, hablamos de inflamación. ¿Y qué cosa era la inflamación? La inflamación es una respuesta normal, una respuesta del organismo frente a algo. ¿Sí? Si, por ejemplo, hay un germen, un microorganismo que está metiendo por cualquier sitio, ¿qué cosa hace el organismo normalmente? Pues defenderse. Es un mecanismo de defensa, la inflamación. ¿Ah? Lo que pasa es que si ese agente está perenne, entonces la inflamación se hace crónica. ¿Ya? Pero la inflamación siempre piénselo como un mecanismo de defensa. Y la inflamación tiene dos conceptos importantes. Uno, vasodilatación, y dos, aumento de la permeabilidad capilar. ¿Por qué? Porque si es defensa y tú tienes que ingresar ahí tu defensa, pues tienes que... ¿Cómo llega tu defensa ahí? En la sangre. Vasodilatación, más sangre, más soldados, ¿no?, que van a pelear. Y aumento de la permeabilidad es para permitir el paso desde el vaso sanguíneo al tejido. Entonces, para que saben lo que van en la sangre. Los polimertos nucleares, los monocitos. Los monocitos, al salir del vaso sanguíneo, se convierten en ¿qué? En macrófagos, que son los que van a pelear. ¿Ya? Entonces, la inflamación es como que si tú mandaras tus soldados a la guerra. ¿Ya? Lo mandas a través de la sangre. ¿Ah? Entonces, un mecanismo de defensa. Bien. Aquí ven justamente lo que estamos hablando, pues cuando hablamos de piel, no solamente es la piel, ¿no? Están los anexos, ¿no? Las uñas, el pelo, las glándulas odíparas, las glándulas sebáceas. Miren, aquí está la epidermis, justamente hablando de la epidermis. La epidermis tiene varias capas o estratos, ¿no? El estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso. Algunos dicen que hay un estrato lúcido, y luego el córneo. Ya que vamos a hablar de los hongos,
Recuerden que los hongos son queratinolíticos, les gusta la queratina. ¿Y dónde está la queratina? Aquí, en la córnea. Por eso es que los honguitos están ahí. ¿Ya? Y prácticamente pues aquí está el sistema linfático, pero principalmente estos vienen ¿de dónde? De la dermis. Ahí están los vasos sanguíneos, el sistema linfático. Pero aquí hay algo importante. ¿Quién es la célula que nos defiende en la piel? Los queratinocitos, son estos. Estos son los queratinocitos. ¿Qué hacen los queratinocitos? Pues liberan una sustancia que se llama el PAN, que son los péptidos antimicrobianos para defender. ¿Bien? Entonces eso es lo normal, ¿no? Cómo nos defendemos, ¿no? Pero también habíamos dicho algo, ¿no? Que por ejemplo, si no tenemos ninguna herida, entonces no vamos a tener una infección. No, no es tan cierto. ¿Por qué? Porque por donde ingresa el vello, el pelito, es justamente una puerta de entrada para la infección. Entonces, eso se aprovecha en este caso, esta bacteria, que se llama, por ejemplo, el Propionibacterium acnes, que está en rojito, para producir el acné. El acné. Entonces, el acné en realidad es producida por una bacteria, el Propionibacterium acnes. Pero ¿qué lo favorece? ¿Qué cosa es lo que favorece para que esa bacteria produzca el acné? Recuerden que el acné se presenta en un estado hormonal importante, ¿no? Durante la adolescencia, donde aumenta usualmente la grasita. La grasita. Entonces está demostrado que todas las personas que tienen la piel grasosa, pues tienen más acné durante esta etapa, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque siempre hemos dicho que la grasita pues es inflamatoria, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? De que llega una bacteria y pues es como su comidita, ¿no? Entonces produce un proceso inflamatorio, ahí están los vasos linfáticos, se defienden el sistema inmune y al final de cuentas, como vamos a ver, la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa, ¿ya? ¿Qué cosa al final? ¿A quién liberan para enfrentarse? A los neutrófilos. A los neutrófilos. A los neutrófilos. Estos son los neutrófilos. ¿Ya? Para que vayan sabiendo, usualmente la inmunidad innata libera neutrófilos y la inmunidad adaptativa también. ¿Cuál es la reacción TH17? TH17 es la que libera, atrae neutrófilos para que vayan a pelear ahí, ¿no? Neutrófilos. Ahí te pregunta examen. ¿Dónde se produce la respuesta inflamatoria? A nivel de los vasos sanguíneos. ¿Pero en qué parte de los vasos sanguíneos? Ya sabemos que los vasos están en la dermis. ¿Pero en qué parte? Recuerden que los vasos tienen arteriolas, capilares, vénulas postcapilares y vénulas de colección. En las vénulas postcapilares. En las vénulas postcapilares es donde se produce el proceso inflamatorio. Ahí. ¿Ya? En las vénulas postcapilares. Quiere decir que ahí el neutrófilo está llegando y en las vénulas capilares lo agarra y lo pasa al tejido. Lo agarra y lo pasa al tejido. En las vénulas postcapilares. ¿Ya? Entonces no se olviden en las vénulas postcapilares. Esa es pregunta examen. Ahí está. En las vénulas postcapilares. ¿Y aquí lo ven mejor? Ahí está. En las venas postcapilares donde se produce todo el proceso inflamatorio. Entonces, esta es una pregunta examen, ya saben, esto es para marcar. Y esta es la otra. Los PAN son unos elementos importantes, también que lo hemos visto en la clase 3, inmunidad innata, ¿no?
Función de los PAM, dos funciones. La primera es la función de los microbios, de los microorganismos. ¿Cómo lo destruyen? Normalmente la membrana celular de cualquier célula, incluso las bacterias, tiene un gradiente, ¿no es cierto? Una carga eléctrica que debe mantenerse. Si tú alteras esa carga, la célula se muere, cualquiera que sea, incluso la bacteria. Entonces, ¿el PAN qué cosa hace? El PAN lo que hace es alterar esa carga. Yo le digo que lo electrocuta a la bacteria, porque le cambia la carga. Entonces se destruye. ¿Y cuál es la otra función? La otra función es modular la respuesta inmune. ¿Qué significa modular la respuesta inmune? Bueno, significa, por ejemplo, atraer neutrófilos, atraer macrófagos, mejorar la respuesta de los receptores TOL. Eso es modular. O sea, hacer de que funcione mejor frente a los agentes infecciosos. Pero es eso. Bien. Entonces, esas dos cosas lo tienen que saber. ¿Ya? Porque viene. Entonces, este es al final de cuentas el resumen. Vean, ¿ve? El epidermis, la dermis, la hipodermis y todos los elementos. Ahí están, las catalicidinas y las alfa-defensinas son los PAM. Pasa que ya tienen nombre. Sí, pues los péptidos antimicrobianos. Catalicidinas, alfa-defensinas. Lactoferrinas son enzimas que también intervienen, pero las lactoferrinas no son PAM. ¿No? Son parte de lo que del sistema de defensa que tenemos. Las perforinas, lisocimas. Entonces es todo un conjunto pues, de enzimas pues, que tratan de defender al organismo, ¿no? Liberados por estas células, ¿no? Bien, entonces, cuando se altera esto, se produce una infección. Ya sea porque el microorganismo es muy virulento o porque el sistema de defensa pues, está disminuido. Vamos a hablar primeramente de los hongos, la micosis superficial. ¿Ya? Y aquí vamos a hablar principalmente de la dermatomicosis o micosis superficial. ¿Qué es lo que tienen que recordar de la micosis superficial? De que la micosis superficial puede ser producido por los dermatofitos. Los dermatofitos que son hongos filamentosos, es decir, forman hifas, los palitos. Eso es la tiña. O sea, los dermatofitos son los que producen la tiña. Pero hay otro grupo que es las levaduras. Las levaduras también producen micosis superficial. ¿Ya? Las levaduras. Y el otro que produce también es la tiriasis versicolor, como vamos a ver. ¿Ya? Pero lo más frecuente es una dermatofitosis o tiña o es una candidiasis cutánea, ¿no? Candidiasis cutánea. Bien. ¿Qué cosas tienen que grabar de esto? Es importante porque estos son los tres géneros de dermatofitos que producen tiña: tricofitón, microsporum y epidermofitón. Son tres. ¿Qué es lo que tienen que saber de esto? De que, por ejemplo, el tricofitón, tres. Piel, pelo y uña. Piel, pelo y uña. Es el que puede haber una tiña pedis, tiña manus, tiña cruz, piel, una tiña capitis o una onicomicosis. El epidermofitón solamente tiene una sola especie, es el Flocosum, una sola, no tiene más. Epidermofitón Flocosum, uña.
¿Por qué? Porque los tres, tricofitón, microsporum y epidemofitón, comprometen piel. ¿Ya? Los tres comprometen piel. O sea, si ustedes ven una tiña de piel, puede ser cualquiera de los tres. Cualquiera. Pero si, por ejemplo, es una uña de una tiña una tiña de uña, o sea, una onicomicosis, podrá ser un epidermofitón o un tricofitón, pero no va a ser un microsporum. No va a ser un microsporum. Ojo, porque es piel y pelos. Igual, si tiene una tiña capitis, podrá ser un tricofitón o un microsporum, pero no podrá ser un epidermofitón. Creo que se encuentra eso, ¿no? Para eso sirve esta tablita. ¿Ya? Entonces, tricofitón es piel, pelo, uñas. Microsporum es piel, pelo. Y epidermofitón, piel y uñas. Entonces, estos honguitos toman el nombre de acuerdo al sitio. Por ejemplo, si está en la mano, tiña manus. Si está en la ingle, tiña cruris. Si está en el pie, tiña pedis. Si está en el cuero cabelludo, tiña capitis. Si está en la uña, tiña ungis o onicomicosis. Cualquiera de ellos. Ahora, los hongos pueden ser antropofílicos, zoofílicos o geofílicos. Antropofílicos en el hombre. El más importante antropofílico es el tricofitón, la especie rubrum. Tricofitón rubrum. Zoofílico, el más importante es Microsporum y Microsporum canis, el que está en los perros. Canis. Y los geofílicos, también el más frecuente es el Microsporum, el Microsporum gypsum. Son los más frecuentes que causan ese tipo de infección, ¿no? Entonces, recordar que todos los honguitos, pues, pueden estar en el hombre, pueden estar en el animal o en el suelo, en la tierra. Doctor, Dime. ¿cuál era el más importante de los hombres? ¿Cuál? El hongo más importante en el hombre. El tricofitón rubrum. ¿Alguna otra pregunta? Rubrum. Aquí está. Rubrum. Miren. Rubrum. 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 Es el más frecuente. El tricofitón rubrum. Es el más frecuente. Bien, entonces un grupo es el tricofitón, que son filamentosos porque forman hifas, pero hay otro grupo es cándida, que también produce una micosis superficial, pero no se llama tiña, porque la tiña es por los dermatofitos, pero producen una micosis superficial, y sabemos que la cándida es una levadura. Entonces, estas son las lesiones que produce cándida. Por ejemplo, esto es Muget, no se olviden. Se les puede colocar esta foto y ese es un Muget oral, una candidiasis oral. ¿Ya? Muget. M-U-G-U-E-T, Muget. Empieza con M de mamá, no con M. M. Muget. Muget oral o pongan candidiasis, pues, candidiasis oral vale también. ¿Ya? Miren la característica de las lesiones por cándida. Son lesiones bien eritematosas. ¿Ven? Rojo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque pica mucho. Es pruriginoso. Así como el de arriba se llama Mongo. No, estos son candidiasis, pues. Este es, por ejemplo, una candidiasis
Esto se llama el pañal, este es por la orina, en los recién nacidos, en las plantas. ¿Cómo por la orina? No cambiar el Cuando tienes mucho tiempo, no lo cambias al por la niño humedad. por la humedad. Este es, por ejemplo, pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos mujeres, la parte, por ejemplo, que suda mucho es a nivel submamario, debajo de las mamas. Y como a los honguitos les gusta la humedad, o sea, si el sitio donde está húmedo, ahí se mete el hongo. Entonces, debajo, esa es una candidiasis. ¿Ya? Entre los dedos, por ejemplo. A nivel de los pacientes diabéticos es muy frecuente la candidiasis a nivel pues, del glande, ¿no? Balanitis se llama eso. Balanitis. Y en la uña, ustedes van a ver que en el caso de cándida, el compromiso de la uña empieza en la lúnula y se va hacia afuera. En cambio, los tricofitón empieza hacia afuera y va para adentro. Es diferente. Es diferente. Hacia afuera. En cambio, el tricofitón va de afuera hacia adentro. ¿Y por qué cándida hace eso? Porque recuerden que las cándidas son levaduras. Pero la cándida, cuando le salen los palitos, se le salen las hifas, que se llaman pseudohifas, se vuelve patógeno. O sea, la cándida como levadura no produce daño. Pero la cándida, cuando le salen las hifas, se vuelve patógena, no es reconocida por el sistema inmune y produce todo esto. Cuando tiene hijas, Sí, porque la cándida normalmente no tiene hifas. cuando tiene hijas, son heridas. Ojo, miren, entiendan que normalmente la cándida es levadura, es una bolita. Esta es una levadura, esta es una levadura, esta es una bolita. Las bolitas. Mientras sea bolita, no hay problema. No produce nada de esto. ¿Cuándo produce esto? Cuando cambia su forma. Miren, ¿ven cómo cambia su forma? Le salen esos palitos. ¿Cómo se llama eso? Hifas, pero en el caso de la cándida se llama pseudohifas, porque la cándida no debe tener eso. Recién se presenta Todo eso. ¿Ya? Bien. Ciertas enfermedades bacterianas o virales durante el curso de la enfermedad pueden tener lesiones en piel. ¿Ya? De acá no vamos a mencionar todas, pero sí vamos a mencionar algunas, como por ejemplo la Neisseria meningitidis. Recuerden, la causa más frecuente de meningitis en un niño es la Neisseria meningitidis. ¿Cómo se ve al gran la Neisseria meningitidis? A la coloración gran, ¿cómo se ve? ¿Un qué? Coco bacilo. Bacilo gran negativo. Bacilo gran negativo. Coco gran negativo. Coco bacilo no. Coco gran negativo. Esa es la respuesta. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque ustedes tienen un niñito con meningitis, la con fiebre, dolor de cabeza, y dice, tiene una meningitis, pero viene con lesiones en piel, puntos rojos, se llaman petequias. La primera posibilidad es que sea meningococo. Meningitis por meningococo. ¿Y por qué es importante? Porque es contagioso. Es contagioso. El meningococo es contagioso. Y lo otro es, tiene un paciente con una infección por pseudomonas y le empieza a salir unas úlceras negras. Eso se llama pioderma o estima gangrenoso. ¿Unas qué, profesor?
unas úlceras negras, o usted ve un paciente con unas úlceras negras, eso se llama ectima gangrenoso. La causa más frecuente, pseudomonas. La enfermedad de septicemia. ¿Ah? La enfermedad de septicemia. Una sepsis por pseudomonas. Y esto produce ectima gangrenoso. Esas son úlceras negras. Ese codito puede vivir. De lo que te estoy diciendo, básicamente. El resto no, porque el resto es muy confuso. Pero esos dos sí, porque eso es frecuente. Meningitis y pseudomonas. Sí, meningitis y pseudomonas. Después, por ejemplo, ¿cuál es la causa más frecuente de ectima gangrenoso? Pseudomonas. Pseudomonas. Y así como son bacterias, pueden ser virus. Sí, pueden ser virus. Miren, ve, sarampión, rubiola, las infecciones exantemáticas. El dengue, por ejemplo, en el dengue, más o menos al quinto día del dengue, pues aparece un rash. Y tú dices, oye, mira, está alérgico. No, pero tiene dengue. No, debe ser un medicamento que se tomó que le ha producido alergia. No, es parte del dengue. Es parte del dengue. Se pone rojo. Esto sí es lo que viene, ¿no? Esto sí es lo que viene. El Staphylococcus aureus es una bacteria que se respeta. ¿Y por qué se respeta? Porque tiene una serie de... Miren, ven todo esto. Este es el examen, ¿no? Indique 4 factores de virulencia, por ejemplo, del estafilococo. Tiene toda una lista. La cápsula, la pared. Solo indicar o decir por qué también. No, es indicar, es mencionar. ¿No? La proteína A, tiene las toxinas. Claro, acá por ejemplo vas a colocar invasina, ¿no? Tienes que poner esto. Coagulasa, adeneasa. ¿Cuáles son los más importantes, doctor? O sea, no ponemos enzima, ponemos coágulas. Tú me dices cuál es lo más importante. Uno importante, por ejemplo, es la proteína A. ¿Por qué la proteína A? Porque bloquea las inmunoglobulinas. Recuerden que las inmunoglobulinas lo que hacen es colocarse encima de las bacterias para favorecer la fagocitosis. ¿Cómo se llama eso? Opsonización. En cambio, si tú ves que el estafilococo no permite que esas inmunoglobulinas se coloquen ahí, evita la opsonización. Y eso lo hace por su proteína A. Es decir, la inmunoglobulina quiere colocarse encima, pero la proteína A del estafilococo dice, no te coloques. Entonces, al no colocarse, no hay opsonización. ¿Y otro, doctor? El otro es, por ejemplo, tiene una cápsula. La cápsula evita la fagocitosis. ¿Ah? Esa toxina viene aparte como pregunta. ¿Cuáles son indique 3 enfermedades producidas por toxinas de estafilococo? Son prácticamente 3. Las exotoxinas que producen las gastroenteritis por estafilococo, la toxina exfoliatina que produce el síndrome de la piel escaldada, y el TSST1 que es la toxina superantigénica que produce el síndrome de shock tóxico. Entonces, esos son importantes. Cuando dijo las gastroenteritis, ¿eran las Escherichia coli? No. Esas son de las Escherichia coli. Así como la Escherichia coli tiene sus toxinas que producen diarrea, el Staphylococcus aureus también tiene sus toxinas. Nosotros no hemos visto eso en la clase. Yo también pensé que era eso, me estaba confundiendo con Exactamente. Recuerden que, ojo, pregunta examen. Las exotoxinas, ¿quiénes la producen? Las dos.
Gram positivas y gram negativas. Cuando hablamos nosotros de las toxinas de las diarreas, eran los gram negativos. Ahora estoy hablando de toxinas que ¿quién lo produce? Gran negativos. Gran positivos. No, ahorita ¿de quién estoy hablando? Gram positivo, pero de los cocos. Estafilococo es un coco. Porque decía, ellos me preguntan, pero la Escherichia coli es un bacilo gram negativo. Entonces el concepto es eso. Bacilos gram negativos, cocos gram positivos producen exotoxinas. Pero las endotoxinas solamente por gram negativos. ¿Ahora sí está claro? Ya. Doctor, entonces sería endotoxina, la T1 y la exotoxinas exfoliativas y la T1. Esta. TSST1. ¿Solo 3? Dijo 4. No tiene 3. Las cuatro enfermedades, ¿no? 3 enfermedades. ¿Qué producía TSST1? Ah, el síndrome de shock tóxico. Ahí lo vamos a ver. Síndrome de shock tóxico. Bien. Miren, esto es importante. La respuesta inmune, cuando entra un estafilococo, este es el estafilococo. Primero es la respuesta inmune innata, es decir, el macrófago lo reconoce y manda a llamar a los neutrófilos, liberando interleuquina 1 y interleuquina 2 a los neutrófilos. Y la inmunidad adaptativa, igual, reconoce el estafilococo, ya está, este sabe muy bien, linfocito CD4, lo activa, respuesta TH17. TH17. ¿Qué hace la TH17? Pues hacer de que las quimiosinas se liberan para que traigan neutrófilos a pelear. Doctor, ¿cuál era para las bacterias? ¿Era TH3, TH5, TH1? No estoy segura. No, lo más importante que tú debes entender es intracelulares y extracelulares. Para los intracelulares es TH. 3, 9, 7 y 9. No. No, ya va, espera, no confundas. Confundas citoquinas, interleuquinas con respuesta TH. Y eso es respuesta TH1. Respuesta TH1. Exacto, eso. Entonces aquí es TH17, porque el estafilococo es extracelular. ¿Está claro? ¿Te perdiste? Cuando es extracelular es TH17. Es 17. Escúcheme, para que no se pierda. La idea es que no se pierda. Pues está bien que pregunten. Una cosa, recuerden, nosotros hemos hablado en inmunidad innata, inmunidad adaptativa, ¿sí? Y también hemos hablado de citoquinas, interleuquinas. Y las interleuquinas es el problema, se liberan en inmunidad innata y se liberan también en inmunidad adaptativa. O sea, las citoquinas no son solamente de inmunidad innata, son de los dos. Entonces, pero cuando nosotros hablamos de inmunidad innata, estamos hablando pues de macrófagos, neutrófilos, células natural killer y de citoquinas. Cuando hablamos de inmunidad adaptativa, hablamos pues de la presentadora antígeno, linfocito CD4 que se activa, y la activación del CD4 es TH1, TH2, TH17. TH1 es para intracelulares o virus, parásitos intracelulares. TH2, parásitos y respuesta alérgica. Y TH17 es inflamación y bacterias extracelulares, enfermedades autoinmunes. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya. Eso no se olvide, porque
Bien. No olviden esto, que les puede venir. La pregunta puede ser así. Es una característica del Staphylococcus aureus. Es un coco gram positivo. Marque lo incorrecto. Es un coco gram positivo. Se distribuye en racimo. Ya crece en cloruro de sodio al 10%. Es móvil. No, ese es falso. Ese es falso. Es inmóvil. Ah, pero sí crece al 10%. ¿Cómo se llama ese agar? ¿Cómo se llama ese medio de cultivo? ¿Cómo se llama este medio de cultivo? El último. Manitol salado. Manitol salado. O sea, no te puedo colocar eso, te puedo colocar, crece en manitol salado. Sí, porque es para positivo. Ese es, y especialmente para estafilococo. ¿Está claro, no? ¿Sí? Y aquí está justamente lo que estamos hablando. Por toxinas, ahí está, síndrome de la piel escaldada. Es la toxina exfoliativa. ¿Cómo vive? ¿Ah? ¿Cómo vive o muere? No muere. Lo que pasa es que bueno, se infectó pues por el estafilococo, usualmente es frecuente en lactantes. Las células normalmente están unidas y la exfoliatina lo que hace es la desune, y al desunirla, ¿qué pasa? Se cae, pues. La piel se desprende. ¿Qué le dan? Tratas, matas el estafilococo, deja de producir la toxina. No, pero ¿y las heridas del cuerpo? No, lo importante no es que tú mejores esa piel que se está cayendo. Lo que tienes que eliminar es la toxina. Y aquí no está produciendo. Pero dice quemadura. Más Por que la quemadura, foto, ¿no? Por esa foto. es... Doctor, ¿y ese forunculosis? ¿Ah? Forunculosis. Forunculosis. Forunculosis es, recuerden, yo les dije que cualquier microorganismo puede entrar por los pelitos. El vello, usualmente, ¿en qué termina? En un bulbo, ¿no? Está con su grasita, con la glándula sebácea. ¿Ya? La inflamación de todo eso se llama forunculosis. ¿Ya? Por eso es que usted, cuando ven un forúnculo, está en una zona donde hay vello. Por eso. Ya. Y la otra es esta, ¿no? Este es el TSCT1. El síndrome de shock tóxico. Foliculitis, claro. La foliculitis es cuando empieza la infección. Primero es esto y después puede pasar a esto. Ya. La historia del síndrome de shock tóxico empezó usualmente cuando la mujer empezó a usar los tampones. La historia de los tampones vaginales. Lo que pasa es que al inicio es como todo, algo nuevo, no se sabe en qué momento cambiarlo, ¿no? Quizá algunos no tenían mucho dinero, pues usaban un tampón por una semana, 10 días. Entonces, pues en ellos, o en ellas, mejor dicho, se empezó a crecer estafilococo y eliminaba su toxina, que es la TSCT1. Pero entonces vieron que los pacientes empezaron a llegar a las emergencias con fiebre, chocadas y con esas lesiones. Por eso que le llamaron toxina súper antigénica, porque producía todo eso, lo asustaba, súper antigénica. Yo también conté un caso que era de un paciente, ¿verdad? Que había tenido previamente había caído y había tenido un raspado en la rodilla, y que después a eso empezó a tener malestares y empezó a tener en la parte pierna esa variación, una necrosis muscular. Pero la gente, a la perspectiva mostraron que la gente era recuerden que, por eso que empezamos, ¿no? Los agentes más frecuentes son estreptococo y estafilococo. Ahora, el más frecuente es estafilococo, pero también puede ser estreptococo.
Claro. Pero en este caso estamos hablando de estafilococo. Son infecciones por estafilococo. ¿Y la dermatitis atópica se relaciona con el síndrome de piel escaldada? No. La dermatitis atópica, hay un concepto importante ahí, atópica. Cuando ustedes escuchen atópica, se refiere a alergia. ¿Ya? Dermatitis atópica es un componente alérgico a algo. Atópica puede ser a un cuerpo externo, puede ser, usualmente es externo, al ambiente, o pues, porque es atópica, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos en invierno, por ejemplo, a veces el cambio de clima, atópico, pero el atópico es alérgico. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces aquí está, esta es la que tienen que saber porque está en el examen. Ahí está el resumen, ¿no? Enfermedades por toxinas, intoxicación alimentaria, síndrome de la piel escaldada y síndrome de shock tóxico. Aquí están las toxinas. Aquí está la escoletina como toxina de la piel escaldada y la TSST1, la toxina superantigénica del síndrome de shock tóxico. Y todas estas enfermedades que puede producir el estafilococo. Por eso el estafilococo empecé diciendo que es una bacteria que se respeta, porque mira todo lo que produce. Esto es solamente para que ustedes vean, entonces, si el neutrófilo es el que le hace, como se dice, el pare al estafilococo, imagínate las enfermedades genéticas congénitas donde hay defecto en el neutrófilo. Entonces prácticamente no se defiende, pues son los pacientes que a veces se mueren, ¿no? Porque no tienen neutrófilo bueno para hacerle frente al estafilococo. Y esto para que vean estas dos, lo que yo les decía. Esta es una respuesta de inmunidad innata contra el estafilococo. Entra el estafilococo, ok, reconoce al PAMP. ¿Cuál sería el PAMP del estafilococo? Su pared Ya, pero ¿qué más? Ácido teicoico, ¿qué más? Superteuricano, ¿no? Por eso es reconocido por TLR2. TLR2 lo reconoce, activa los macrófagos, y el macrófago lo que hace es liberar interleuquina 1, alfa, beta, y hace que estimule NFK beta para sintetizar quimoquinas, para atraer los neutrófilos al sitio de la lesión y enfrentar a los estafilococos. Eso es inmunidad innata. ¿Sí? ¿Recuerdan? Inmunidad innata. Pero a veces el estafilococo puede ser difícil, porque el estafilococo no es fácil de enfrentar por todos los factores de virulencia que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Pues pide ayuda a la inmunidad adaptativa, lo reconoce la célula presentora de antígeno, CD4, y se activa TH17. El TH17 libera interleuquina 17 y aparte pues libera una serie de citoquinas que lo que hacen es atraer los macrófagos para enfrentar a los estafilococos. Entonces, ¿cuál es la célula que finalmente enfrenta al estafilococo? Los neutrófilos. Y por eso que hay pus. Las infecciones por estafilococo son las que producen pus. Ustedes se infectan un pelito y lo primero que aparece es al lado de su pelito un puntito de pus. Es lo que se llama una foliculitis. ¿Ya? Pus. O sea, cuando ustedes vean pus, ese es el estafilococo. Ese es el estafilococo. Bien. ¿Qué pasa si ustedes tienen una infección alrededor de una rodilla?
de una rodilla. Mala suerte, ustedes se raspan jugando lo que sea, corriendo, y no le hacen caso, y se dan cuenta en los 2 días de que esa rodilla está caliente, que tienen un raspón, se ven y no le hacen caso. Y en los 2 días esa rodilla ya está hinchada y le duele. Y le está saliendo pus por ahí. Es un peligro, porque si está sobre una articulación, ese estafilococo lo más probable es que se va a meter a la articulación. O sea, ya no es una celulitis de rodilla, sino ya puede ser una artritis de rodilla. Y si es una artritis de rodilla, es una emergencia. ¿Por qué? Porque se puede comer la rodilla, la articulación. Y no solamente se puede comer la articulación, sino que se mete al hueso. Produce una osteomielitis. Por eso que le decía, la causa más frecuente de infección de piel y partes blandas, de artritis infecciosa, de osteomielitis aguda, es el estafilococo. Con el estafilococo no se puede confiar. Es mejor destruirlo rápidamente, porque te das la vuelta y te está diseminando. Rápido se disemina. Rápido. ¿Por qué? Porque se disemina por vía hematógena. ¿Se acuerdan cuando vimos infección respiratoria baja? Y vimos las vías de diseminación de las bacterias. Había una que se diseminaba por vía hematógena. Ese era estafilococo. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Está aquí? ¿Alguna duda? ¿Ustedes ya llevaron este laboratorio? Sí, sí. Bueno, entonces lo que han hecho es complementar su clase, porque toda esta clase se complementa, la parte de laboratorio. Hasta la próxima. De ahí ya, las 2 últimas de teoría son ya de inmunos. Son de inmunos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ahora que ya están la mayoría, recuerden que el sábado 29 es feriado. Entonces estábamos conversando antes de que lleguen todos. Tenemos que recuperar esa clase porque ya no hay tiempo. De ahí solamente queda una sola clase que es el 7 y de ahí viene el examen. Entonces, se estaba planteando, no sé, la disponibilidad de hacerlo el día viernes 28 a las 9 de la noche. Y así pues ya... ¿Este viernes? Sí. ¿Semana 3? El viernes es 28. Hoy es sábado. Hoy es sábado. No, O pues, sea, un día antes. pero de la próxima. Claro. Entonces, ya salimos de esa clase y ya solamente veamos una sola clase. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Y una vez para anotarlo. Sí, está. O sea, la próxima semana tenemos clase. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sábado, O- Yo tengo clases hasta las 8:30. No, pero vamos a empezar a las 9. Pero no queda grabado el video. Claro, ya, bueno, así que va a quedar grabado igual. Sí, claro. Solo es una medida, de 9 a 10. Pero va a tomar asistencia. No, porque eso Es es recuperación, feriado. no todo. Todos van a estar presentes. Mucho. Entonces, clase de recuperación. 28. No era la noche. Yo le paso el link a la llegada. Ay, yo salí de reino. Bien, ¿alguna
¿Alguna duda sobre temas? Ajá, dime. Una pregunta, ¿podría volver a repetir que la inmunidad innata después del reconocimiento Dime. que se podría volver a repetir la inmunidad innata después del reconocimiento por TLR? Ya. Cuando hablamos nosotros de inmunidad, hablamos de que hay dos tipos de inmunidad, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Siempre la inmunidad innata es la que se inicia como respuesta inmune, es la más rápida, es la más corta también, pero por otro lado es la menos efectiva, ¿no? Porque lógicamente, ¿quiénes son los que hacen frente a esto? El neutrófilo, el macrófago, las células natural killer, ¿ya? Entonces, pues alguien tiene que empezar con la defensa, y esos son, pues como dice, pues la caballería, ¿no? O sea, o los soldaditos. Son los primeros soldaditos que van a la guerra, ¿no? Y son los que van a morir. Esa es la inmunidad innata. Ahora, algo que a veces confunde es que en la inmunidad innata se liberan citoquinas, ¿ya? Interleuquina 1, interleuquina 2, se liberan citoquinas. Pero las citoquinas no solamente se liberan en la inmunidad innata, sino también en la inmunidad adaptativa. Y más aún, en la inmunidad adaptativa, estas citoquinas son más efectivas. Bien, en el caso del estafilococo, inicialmente se libera la inmunidad innata, como han visto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la inmunidad innata, hablamos de que empezaba por el reconocimiento del PAM. ¿Qué cosa era el PAM? Asociada a patógenos. En este caso, pues si es un coco gram positivo, estamos hablando, pues, su peptidolicano, que tiene 80%, que es como pareja. ¿Qué pasó? Estamos hablando del ácido liposoteicoico, que solamente lo tiene los gram positivos, ¿ya? Y que son reconocidos por los TR1 y los TR2, los receptores TOL, ¿ya? Entonces, una vez que son reconocidos por estos receptores, pues ellos activan, al final terminan activando el NF-κ-beta para sintetizar ¿qué cosa? Citoquinas, ¿ya? Citoquinas. En este caso las citoquinas que se liberan son interleuquina 1, alfa-beta, que son los que, ¿cuál es la función de la interleuquina 1? Lo que hace es liberar timoquinas. Timoquinas, hacer de que atraiga los neutrófilos hacia los vasos sanguíneos y de ahí se lleven a los sitios que están infectados. Eso es la inmunidad innata. Ese es lo primero que pasa en la infección por estafilococo. Pero ustedes han visto, pues, la carga de virulencia que tiene estafilococo, ¿no? Tiene enzimas, tiene toxinas, tiene su cápsula, tiene un arsenal. Entonces, ¿tú crees que solamente activando la inmunidad innata lo va a destruir? No. Entonces siempre se va a activar la inmunidad adaptativa. Entonces viene la célula presentadora de antígeno, reconoce al estafilococo, se lo lleva al CD4-9, lo activa y dice, es estafilococo, aunque es un extracelular, va a activar TH17. Activa TH17 y libera interleuquina 17, y la interleuquina 17 pues lo que hace es activar simógenos para atraer neutrones. Entonces, en una infección por estafilococo se activa inmunidad innata y se activa inmunidad adaptativa TH17. ¿Quién es el que enfrenta al estafilococo? El neutrófilo. ¿Se entendió? Ok. ¿Alguna pregunta? Bien, muchachos, lo que se les ha dicho hoy es lo que viene. Prometido. I promise. Para que no duden. Para que no duden. Ok. Veamos así.